Vemos el riesgo relativo. El riesgo relativo se utiliza relativamente menos que la odds ratio, pero se utiliza y vale la pena explicarlo, ver la conexión que tiene con la odds ratio y ver en qué casos es muy similar el valor y en qué casos es relativamente diferente y bueno, simplemente esto. El punto de partida es el mismo. Tenemos expuestos, no expuestos, casos y controles, el mismo que en la odds ratio. Esto, si vais a la odds ratio, veréis que es el mismo cuadro exactamente. La diferencia está en que el riesgo relativo es este cociente. Es A, en lugar de partido por B, como la odds ratio, es A partido por el total de A más B. O sea, es cuántos casos hay entre el total entre casos y controles. ¿Qué porcentaje de casos tenemos entre los expuestos? Y en el denominador, en lugar de tener C dividido por D, tengo C dividido por este total, que es C más D. ¿Vale? Bien. Una primera aproximación para que veáis claramente las cosas. Si B es muy grande y A es pequeño, si C es muy grande y D es muy grande y C es pequeño, que es, por otro lado, algo, si cogemos valores reales en historias clínicas, normalmente las enfermedades no tienen unas grandes proporciones, ¿de acuerdo? De casos. Y por lo tanto, esta B y esta D son relativamente muy grandes. Cuando ocurre esto, dividir por B o por A más B, si esto es pequeño, es prácticamente lo mismo. Y puedes tener una odds ratio de 2 y un riesgo relativo de 1,9. Valores muy similares. Pero si la B es pequeña relativamente, entonces sí que puede cambiar bastante calcular la odds ratio y el riesgo relativo. Estas las situaciones en las que pueden diferir bastante la odds ratio y el riesgo relativo. Por otro lado, el riesgo relativo, como pasa con la odds ratio, es un valor que va de 0 a infinito. 1 quiere decir que la proporción es la misma, el riesgo es el mismo, es equivalente. 1 es riesgo equivalente de los dos comportamientos, de los dos, de exposición y no exposición. Y la misma idea de riesgo y de protección. Si es menor que 1 es de protección, la exposición, y si es mayor que 1 quiere decir que es de riesgo. Esto es exactamente equivalente. Y simplemente para mostraros un poco, fijaos, este artículo, el 5 de las mujeres fumadoras, pues calcular riesgos relativos, ¿veis? En lugar de odds ratio, riesgos relativos. Es la misma idea, pero con esta variante, más riesgos relativos. La explicación es la misma, por eso es muy rápido este vídeo. El artículo 2, que es el artículo sobre las horas de trabajo y la enfermedad cardiovascular, y la descriptiva, y aquí riesgos relativos, ¿veis? Con sus intervalos de confianza, con su valor de referencia. Su valor de referencia, ¿veis? Referencia, esto que hemos comentado en la odds ratio. Aquí tenemos diferentes grupos raciales y vemos cómo la referencia es 1 y por lo tanto estamos comparando los de raza negra no hispánica respecto a los de blanca no hispánica. Sería un factor de riesgo relativamente significativo porque no tiene el 1.
así. Este no sería significativa porque tiene el 1. Y este está en la frontera porque justo empieza en el 1, ¿veis? Es un caso dudoso, ¿de acuerdo? Pero riesgo relativo, como podéis ver, ¿de acuerdo? Aquí más riesgos relativos, referente, 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 ¿veis? Pues ya está, no hay más. Todo lo que he dicho para la odds ratio vale para aquí y simplemente que es una variante, que a veces se utiliza la odds ratio y a veces el riesgo relativo y que, bueno, a veces uno, a veces otro y cuando veáis en un artículo pues uno u otro, sepáis que a la hora de interpretar es lo mismo, aunque la variante del cálculo es un poco diferente. Diferencia que en algunos casos es irrelevante porque si la B y la D son relativamente grandes respecto a esto de aquí, que es muy frecuente ocurra esto, entonces la otra y el riesgo relativo prácticamente son idénticos. ¿De acuerdo? Claro, en el caso de las mujeres embarazadas es un caso diferente. Tiene más sentido hacer el riesgo relativo porque no es un estudio de casos y controles en realidad. Es un estudio donde tengo dos grupos del mismo tamaño, mujeres, acordaos, mujeres con parche de nicotina, mujeres con cigarrillo electrónico. Bueno, y aquí tiene más sentido porque no estoy hablando de un estudio de casos y controles propiamente dicho. Aunque después cuando analice alguna de estas características, ya lo hablaremos, estaré viendo de alguna manera un cálculo basado en una tabla 2 como esta, donde pondré una determinada característica como caso y otra característica como control. Ya lo hablaremos en algún momento cuando entremos un poco más en detalle con este artículo. ¿De acuerdo? Pero fijaros que el uso es el mismo. La tabla 2×2, etc. Y el cálculo es equivalente. ¿De acuerdo? Aunque hay esta pequeña modificación en el denominador. Pues ya está, no más, no insistiré más en esto porque lo más frecuente es trabajar con la odds ratio. Pues muy bien, muchas gracias.